¿qué se les figura que es? Es una página de la Biblia. Pero esta página tiene promesas muy fuertes. En esta página hay una palabra poderosa que transforma vidas. En una página como esta, en una carta como esta, en una epístola como esta, encontramos a veces una palabra que hace que el enfermo sea sano y suceda un milagro. Poderosa palabra. Pero esta carta tuvo un proceso y tuvo un precio para estar aquí. Esta carta comenzó un día con una semilla que fue sembrada. Por allá no sé en dónde, yo no sé de dónde venga, yo no sé en dónde esta semilla fue sembrada. Fue en África, quizás fue en Asia, Europa, América, no sé. Pero después de que esa semilla fue sembrada, vino un proceso y esa semilla murió y hubo un crecimiento. Por allá en algún bosque, en algún lugar donde están esos lugares, comenzó a crecer. Y esa semilla, cuando comenzó a crecer, se convirtió en un árbol que tuvo que soportar tormentas. O sea, esta carta tiene un precio. ¿Me está entendiendo? Esta carta tiene un precio. Hoy usted ya ve lo poderoso que hay ahí, pero tuvo un precio. Tuvo que crecer, el crecimiento cuesta. Tuvo que soportar tormentas. De pronto, en el lugar donde creció este árbol hubo un tiempo de sequía y casi se moría ese árbol a causa de la sequía. De pronto no hubo sequía, sino que hubo demasiada agua. A lo mejor fue en un lugar muy alto donde había nieve y tuvo que soportar el frío. Tuvo que crecer. Pero un día no solamente creció, sino que un día tuvo que ser cortado. Y después de ser cortado, oiga, qué feo tener que ser cortado para hacer algo precioso como esto. Qué feo cuando tenemos que morir en la vida, morir al yo, para poder ser preciosos para Dios. Tuvo que ser cortado, ojalá que eso hubiera sido todo, pero después que fue cortado, tuvo que ser procesado. En una planta donde fue destruido la forma que tenía de árbol, de madera, donde fue mezclado con agua y otras cuantas sustancias que hacen posible que este papel ahora se haya convertido en una carta. Fue procesado. Entonces diga conmigo: sembrado, crecido, cortado, procesado. Oiga, y después que fue procesada, o sea, tuvo que morir. Después alguien tuvo que comprarla. A mí me regalaron esta Biblia hace muchos años, pero alguien tuvo que comprarla. Alguien tuvo que comprar esta carta en donde yo encontré salvación. Alguien tuvo que, no solamente la, pero luego otra persona tuvo que leerla. Muchas de esas personas son ustedes, somos nosotros. Hemos leído. Entonces tuvo un proceso. Diga conmigo: la carta tiene un precio. Y dice la Biblia, me voy a brincar, síganme por favor a 2 Corintios 3:3. Me voy a brincar. Ahora, yo quiero decirle lo siguiente: nosotros somos cartas y somos leídos. Y mi pregunta es: ¿qué es lo que leen en nosotros las personas? Dice la Biblia en 2 Corintios 3:3, dice: es evidente, léanlo por favor conmigo, es evidente que ustedes son una carta de Cristo. ¿Qué es evidente? Que ustedes son una
Carta de Cristo. Dile al que tienes a un lado, ¿cómo te va, carta? Bienvenido, carta. Es evidente que ustedes son una carta ¿de quién? De Cristo. Dice así, dice, ¿dónde estoy? Expedida por nosotros, escrita esta carta no con tinta como esta. No fue escrita con tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente. No en tablas de piedra, sino en tablas de carne en los corazones. En inglés, por favor, por nuestros amigos que lo entienden mejor. You show that you are a letter from Christ, the result of our ministry, written not with ink, but with the Spirit of the living God, not on tables of stone, but on tablets of human hearts. You are a letter. Usted es una carta de Cristo. Entonces, mi pregunta para comenzar es, ¿qué es? Si somos cartas de Cristo, ¿qué leen las personas en nosotros? Ahora quiero hablarte sobre el precio que lleva llegar a ser una carta. No nomás se dice, pues yo ya soy una carta de Cristo. Oh, esta epístola poderosa, esta carta que está aquí con promesas, con palabra de vida, con milagros, con señales, con prodigios, tuvo un proceso y tuvo un precio. Y a veces las personas en la vida se me desaniman cuando vienen los problemas y las dificultades. No todas las personas en este mundo tienen la perseverancia suficiente para poder seguir adelante cuando tienen un revés en su matrimonio, en las finanzas o en su salud. No todas las personas han aprendido a vivir en la gracia que Dios da. Recuérdese que la gracia es lo que nos ayuda a hacer lo que no podemos ser en nuestras propias fuerzas. Y hoy quiero animarte, porque si tú eres una carta, quiero recordarte del proceso y del precio que tú tienes. Y no te me desanimes, porque si tienes que ser una persona de éxito, hay un precio que pagar. Entonces no se me vaya a desanimar. Quiero hablarle de una carta llamada Pablo. ¿Cuántos han oído de San Pablo? ¿Qué? Pero ese hombre, oiga, ahora nosotros es una carta leída también. Vemos su ejemplo, vemos su tremenda vida, cómo nos impacta. Pero todo comenzó también con una semilla que fue plantada en Pablo, cuando todavía se llamaba Saulo. Esa semilla fue plantada también por una carta llamada Esteban. Fue ahí donde él, a través del sacrificio que hizo Esteban, ustedes se recuerdan en Hechos 7, donde este hombre de Dios lo comenzaron a ofender, a golpear por estar hablando del evangelio de Cristo. Saulo en ese entonces no era una persona creyente, más bien perseguía a los cristianos. Y dice la Biblia en el capítulo 7 de Hechos, que entonces una semilla fue plantada en él cuando él observaba la carta de Esteban, cuando él miraba cómo se conducía Esteban. Cuando Esteban lo estaban maldiciendo, él no maldecía. Cuando Esteban lo estaban golpeando, de pronto Pablo vio cuando Esteban volteó hacia los cielos y dijo: veo los cielos abiertos. Pablo vio cuando Esteban estaba volteando y decía: y veo al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios Padre. Veo a Jesucristo ahí. Y ellos crujían sus dientes porque él no dejaba de bendecir a Dios. Y Saulo estaba viendo cómo reaccionaba aquel hombre. Pregunta: ¿cómo ven las personas bajo que reaccionamos tú y yo? Y entonces dice la Biblia que cuando comenzaron a apedrearlo, comenzaron a matarlo a pedradas. Hay un versículo clave en el versículo 60, Hechos 7:60. Dice que luego que cayó de rodillas Esteban, luego que cayó de rodillas y gritó: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y cuando hubo dicho esto, durmió. Murió o durmió. Pero entonces Pablo estaba viendo y decía, estaba leyendo la carta que era Esteban, y dijo: ¿cómo todavía se atreve a decirle: Señor, no les tomes en cuenta este pecado? Y Hechos 8:1 dice de la siguiente manera, dice: y Saulo, estaba allí aprobando la muerte de Esteban. Y Saulo was there giving approval to his death.
Entonces, Pablo no crea que todo comenzó siendo San Pablo. No, una semilla fue plantada en él. Cuando vio el ejemplo de Esteban, nunca se le olvidó, porque él estaba dando estaba probando la muerte de Esteban. Él estaba mirando, él dijo sí, denle de pedradas. Sí, él hasta agarró algunas ropas ahí, las detuvo para que le pudieran dar de pedradas a Esteban. Pero nunca se le olvidó a Pablo lo que leyó en aquella carta llamada Esteban. Nunca pudo olvidarlo, porque leyó en Esteban un ejemplo de perdón, un ejemplo de amor, un ejemplo que le llevó después a conocer a Jesucristo. Pero luego Pablo tuvo que crecer. Ahí él fue plantado después un día, plantado en el Evangelio. Fue ganado, el Señor se lo encontró y bueno, le habla y se convierte, ya está plantado en Cristo. Y él dijo, pues qué suave, ahora ya estoy plantado en Cristo. Como algunos de nosotros decimos, well, I'm already in Christ, then everything is gonna go fine from now on. Ya estoy en Cristo, ahora las cosas me van a salir todas bien ricas y bien. Pues le tengo noticias. El hecho de estar en Cristo no quiere decir que no vamos a tener problemas. El hecho de estar en Cristo solamente quiere decir que aunque tengamos problemas, vamos a ser más que vencedores en Cristo Jesús. Y que los problemas, en lugar de amargarnos, nos van a hacer mejores personas. Entonces Pablo, mis hermanos, número 2, Pablo tuvo que crecer. Diga conmigo, yo tengo que crecer y soportar las tempestades. Quiero decirle, mis hermanos, esto: toda persona, toda iglesia que será usada por Dios va a pasar por tormentas. I'm sorry to tell you this, if you were thinking that this was just a very easy way of living. It is easy with the grace of God. Pero no usted va a pasar sin tormentas. Usted y yo vamos a pasar tormentas. Usted y yo vamos a tener problemas, vamos a tener retos, vamos a tener algunos challenges en la vida. No quiere decir que no, pero eso me alegra. Usted ahora escucha así de Pablo, ¿verdad? Dice, tremendo Pablo, oiga, cómo lo usó Dios. El hombre escribió más epístolas y más cartas que todos los demás apóstoles. Sí, pero tuvo que pasar un proceso de crecimiento. Toda persona que va a ser usada grandemente por Dios debe de prepararse para crecer en Jesús. Toda iglesia que va a hacer un impacto en su ciudad y en las naciones va a pasar por tormentas, va a pasar por pruebas. Por eso hay muchas personas en esta vida que prefieren no hacer nada, prefieren no pasar por tormentas, prefieren quedarse en semillitas, prefieren quedarse a veces nada más en la pequeña plantita que apenas iba creciendo, y entonces ahí cuidadita en un pequeño, no sé qué trucos hacen ahí para que se queden miniaturas y nada más de adorno, y simple y sencillamente quedaron en eso sus vidas, pero no estaban diseñadas para hacer una plantita, un arbolito enanito de miniatura para adorno, para que apareciera en una fotografía. Puede, si quiere usted, disponerse y, ¿cómo se dice?, resignarse a hacer eso, pero originalmente esos árboles, esa semilla, ese arbolito que hicieron en miniatura, fue originalmente creado por Dios para crecer como un grandísimo en un bosque, que después viniera a ser de uso en muchas cosas en la ciudad. Muchos de maderas también para hacer cartas escritas, pero es que hay un proceso, hay un crecimiento. Entonces usted decide si quedarse nada más en miniatura o decir, prefiero crecer, Señor, pero llegar a ser una carta de Cristo, una carta que refleja el carácter de Cristo. No importa si hay tormentas, no importa si hay luchas. Es más, déjate lo pongo de esta manera. Si le quitan los monitores al piano, se los agradezco.
Te voy a decir algo. Si a lo mejor tú estás sufriendo, estás pasando por problemas. Entonces, si estás pasando por problemas, te tengo buenas noticias. Cuando tenemos oposición, I have good news for you. Cuando tienes problemas, cuando tienes oposición, eso quiere decir que estás creciendo. Eso quiere decir que estás en el camino, porque Dios te va a usar grande. Y cuando Dios te va a usar grandemente, entonces el diablo dice: no quiero que este salga de ese problema, no quiero que este vaya a hacerme más estragos. Cuando una iglesia no tiene problemas, aparentemente, porque son las que más tienen problemas, porque no hay visión, no hay nada, están nada más así, mejor aquí guardémonos tú y yo nomás y cuidémonos ahí. Si no hay problemas es porque no hay visión. Cuando hay visión, cuando una iglesia va a ser usada por Dios, no para impactar un barrito, un barrio pequeño, sino para impactar una ciudad, entonces hay tormentas, hay necesidad de crecer. Cuando un ministerio de jóvenes va a ministrar no a 10 jóvenes, sino a miles de jóvenes, va a haber problemas, va a haber tormentas, porque esos jóvenes hay que hacerlos que crezcan con carácter, hay que hacerlos que crezcan con paciencia, con dominio propio, con un espíritu de poder, amor y dominio propio. Es que es ahí, esta hojita, yo no sé cuántas tormentas, yo no sé si de pronto por allá hubo nieve. Yo no sé cómo estuvo el asunto, pero lo que sé es que llegó y trae escrita la palabra de Dios. Y esta hojita, mientras que hay otras hojas por allá, hay otras cosas por ahí, libros y filosofías humanas que pasan de moda, que van y vienen de acuerdo a cómo está el viento. Pero esta hojita lleva algo que dice que cielo y tierra pasarán, mas la palabra de Dios no pasará. Lleva una palabra que es eterna, que vivirá para siempre. Yo no sé qué usted quiere llevar en su vida como carta. Pero Pablo, tremenda carta Pablo, pero tuvo que crecer. Pablo pasó por cansancios, pasó por dificultades, por latigazos, por naufragios, cárceles, por mentiras, por difamaciones. ¿Usted cree que construir nuestro templo va a ser nomás así bien bonito? Qué suave, pues ya el templo. No. Cuando una iglesia como la nuestra se dedica a levantar una casa para Dios de la magnitud que lo vamos a hacer, cuando empezamos a profetizar con nuestras palabras que miles de almas van a ser salvas ahí en ese lugar, va a haber oposición. Cuando empezamos a decir que miles de jóvenes van a entrar en ese lugar y va a haber congresos de jóvenes donde van a venir de diferentes estados y de diferentes países, va a haber oposición. Cuando empezamos a decir y a profetizar y a declarar que como ese lugar era un lugar donde llegaban los minusválidos, donde llegaban los que llegaban en silla de ruedas, eso era antes esa tierra, pero ayer lo ungimos y declaramos que se corta esa historia y que ahora no va a ser un lugar donde llegan a descansar los veteranos de guerra, de todo eso que traían de la guerra y venían lisiados, sino que va a ser donde son restaurados, donde llegan sillas llenas de gente, pero salen vacías las sillas de ruedas, porque ese lugar ahora tiene una nueva historia. Cuando usted y yo hacemos eso, entonces va a haber oposición. Cuando usted y yo hacemos ese tipo de declaraciones proféticas, entonces va a haber tormentas. No va a ser fácil, no va a ser nada más bien fácil a construir. Va a haber, a Pablo lo difamaron, a Pablo lo criticaban, a Pablo lo golpearon, a Pablo lo metieron a la cárcel. De vez en cuando ahí te van a difamar, te van a decir: tontito, estás dando tu dinero ahí para esa iglesia. Tontita, te lavaron el cerebro. Jovencito, tontito, te van a querer lavar el cerebro. Pero va a ser tu opción creerle a los que no tienen visión o entender para qué te llamó el Señor a esta ciudad. Estoy diciendo que es tu opción ser una carta que estás en proceso, pero que cuando vienen las tormentas tú dices: yo mejor aquí me quedo. O va a ser tu opción que cuando vengan las tormentas dices: yo sé en quién estoy plantado, en Cristo Jesús, y aunque vengan los vientos, lo que va a hacer es nada más hacer mi madera más firme, hacer mi vida más centrada en el Señor Jesucristo. O sea, va a haber problemas. Tú verás, y ahora que estamos haciendo pactos, donde estamos pactando con el Señor, y viene un problema a tu familia, claro, y te difaman en tu familia, y de pronto tú sabrás si te desvías del propósito de Dios, o dices: no,
Dios no me ha dado un espíritu de cobardía, de miedoso, de miedosa para correr, sino que me ha dado un espíritu de poder, de amor, de dominio propio. Y lo que Dios prometió, Dios lo cumplirá. Y para lo que me trajo a esta tierra, yo lo cumpliré. Y no habrá ni diablo ni ejército que pueda contra mí, porque el que está conmigo es más grande en el mundo. Más son los que están con nosotros que los que están contra nosotros. En el ámbito espiritual. Y entonces, mis hermanos, bueno, yo quiero decirle, Pablo no se nos hizo para atrás. Era una carta que tuvo que crecer. Y de repente, yo no sé si usted se ha puesto a pensar, pero dice la Biblia en 2 Corintios 4:17, él mismo sigue diciendo más adelante, dice, mire lo que dice, léalo por favor conmigo, dice, pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos, ¿cuándo los padecemos? Ahora. Dice, pero ¿cómo son esos sufrimientos? ¿Cómo son? Ligeros. Ligera es mi carga, dijo el Señor, y fácil mi yugo. Antes llevaba otros problemones, pues, sin la ayuda de Dios, llevaba otros problemas. De todas maneras tenía problemas, pero no tenía Dios. Llevaba yugos que a veces no podía cargar. Llevaba a veces problemas que usted no sabía qué hacer, eran pesados porque le llevaban a la muerte. Pero Pablo dice, todo esto que yo sufrí, los naufragios, las difamaciones, las críticas, todos estos ligeros sufrimientos y efímeros, o sea, temporales, pónganlo de vuelta para terminar de leer. Dice que ahora padecemos, mire, él decía, se consolaba y decía, porque producen ¿qué cosa? Producen una gloria, ¿cómo? Eterna, que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Por favor, diga conmigo, lo que yo estoy sufriendo ahora es nada, es ligero comparado con las bendiciones que Dios tiene para mi vida. Por favor, dile al que tienes al lado, lo que estás sufriendo ahora no es nada comparado con las bendiciones que te vienen. Tus bendiciones están por venir. No te eches para atrás. Soporta las tormentas. Habla correctamente. Piensa correctamente. Profetiza la palabra de Dios, porque eres más que vencedor en Cristo Jesús, Señor nuestro. Denle un aplauso al Señor esta mañana. Oh, hay que crecer. Esto tuvo un precio. Hay que crecer. You gotta grow. And the growth brings a little suffering, but it's nothing comparing to the blessings of God that are coming your way. Ahora quiero decirte, en alguna ocasión a mí he leído, me han contado, no sé, de alguna manera lo tengo en mi mente, de que los violines, usted sabe, hay algunos que tienen un sonido precioso, fino, fidedigno, lindo, pero me cuentan que los violines con el mejor sonido son aquellos que vienen de madera que creció en montañas altas, frías. ¿Te has sentido alguna vez frío? ¿Fría? ¿Te has sentido alguna vez que nadie está contigo? ¿Que cuando los necesitas no hay quien te abrace? ¿Te has sentido que a veces aquellos que te decían I got your back, cuando los buscas no están contigo? Es porque Dios te está permitiendo pasar un momento allá en lo alto, para que tu confianza no esté en los hombres, para que tu confianza no esté en las mujeres, porque el hombre y la mujer pueden fallar, aunque sean de Dios. Un día están contigo, otro día no. Pero Jesucristo, mi Dios, prometió estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Él fue quien dijo, aunque padre y madre te dejaran, con todo Dios nunca te dejará y Él te recogerá. Pero dicen que entonces vienen los violines árboles que están en lo frío, en lo alto, donde pega el viento helado, donde a veces pasan días de viento, no como este que usted encontró ahorita al venir, sino helado, donde a veces la parte del árbol de donde pega el viento constantemente, a veces esa parte está golpeada, está la cáscara se ha caído varias veces y el árbol ha tenido que recrecer esa cáscara.
A veces los árboles se ven un poquito ladeados hacia el lado donde siempre está soplando el viento, pero de allá, de esos lugares donde hubo tempestad, donde hubo más sufrimiento para el árbol, de ahí salen los violines más preciosos, de donde sale música, de donde salen unos sonidos que vienen a alegrar los oídos, que vienen a alegrar al alma, unos sonidos que vienen a adorar, que vienen a alabar a Dios. Si tú te has sentido que todavía que has estado así en momentos así difíciles, es porque entonces Dios está planeando que tú seas uno de esos violines humanos, que sacas unos sonidos, no como aquellos que nunca sufrieron, no como aquellos wimpies, no como aquellos débiles que siempre están ahí nomás no me toques, sino que va a salir de ti un sonido que sabe lo que es adorar a Dios, porque has pasado por los sufrimientos y no has decaído, porque te has visto criticado y no te has dado por vencido, porque te han difamado pero no has pagado con mal, te han hecho mal pero no has pagado con mal, te han quizás ofendido pero tú has perdonado. Oh, tú vas a poder sacar de tu mente, de tu corazón, una adoración pura y sincera. Va a ser de ese tipo de, oh hermanos, yo no sé, pero mis mejores sonidos están por venir. Oh, dile al que tienes al lado, mis mejores sonidos están por salir, mi mejor música está por sonar, mis mejores canciones están todavía por cantar. Oh, que va a haber quizás algunas dificultades, yes, okay, pero es el crecimiento que estamos teniendo. Que ahorita mientras estamos a veces, hermanos, construyendo el templo, va a haber algunas críticas, yes, pero decido morir a mí para que se haga la voluntad de Dios. Hoy, que en esa iglesia, ¿cómo se pide dinero? Pues es que no he encontrado yo ninguna iglesia, ningún edificio, ningún cine, no he encontrado ninguna oficina y ninguna escuela, ningún cine que se haya hecho nada más así sin dinero, que se haya hecho nada más así con no, todo se ha necesitado dinero. Y aunque nos critiquen, aunque digan, mientras unos critican, otros vienen a pactar. Mire, mientras unos vienen a decir que ay, que qué difícil, que esto, que el otro, otros dicen, aquí está mi semilla, aquí está mi pacto, porque mi mejor música está por venir. Otros vienen y dicen, pastor, yo sé que en ese templo yo he estado pasando sufrimientos, pero es porque Dios va a sacar música y un canto, y a lo mejor he estado pasando por enfermedad, pero cuando pacto, yo declaro que entraré a ese templo no cantando enfermedad, sino cantando por su llaga yo fui curado y ahora entré con un milagro y ahora soy sano. Quizás estoy cantando ahorita que mis hijos andan lejos de Dios, pero pastor, mi mejor música está por venir. Estoy sufriendo, no reniego, creo en Dios, me mantengo firme, pero yo sé que cuando entre ese templo, mis hijos van a venir conmigo, mis nietos van a entrar en ese lugar, mis bisnietos van a entrar en ese lugar. Mi mejor música está por venir. Dile al que tienes al lado, mi mejor música está por sonar. Prepara tus oídos. Dile un aplauso al Señor esta mañana. Oh, tremendo. Tremendo, pero hermanos, no solamente tuvo que crecer, pero tuvo que ser cortado. ¿Cuántos quieren seguir siendo una carta? Bueno, quiera o no quiera, la Biblia dice que usted es una carta de Cristo. Usted es porque son carta de Cristo. You are a letter of Christ. Son una carta de Cristo. ¿Cómo? ¿Qué se lee en nosotros? Pero ese árbol tuvo que ser cortado y tuvo que ser procesado. Ese arbolito no le voy a alcanzar a enseñar todo, pero tuvo que ser cortado. Pablo también tuvo que ser cortado. No está escrito en la Biblia cómo murió, pero se cree que él murió decapitado por Nerón, un hombre que fue una carta que hoy todavía es leída por nosotros. Un hombre de Dios que impactó a su mundo y a su época. Y bueno, corrijo, no su mundo y no solo su época, porque todavía en la nuestra sigue impactando nuestras vidas. Sí, hay gente que prefiere no pagar el precio y se murieron y solamente dijeron, bueno, lloraron por ellos una semana. Pero hay gente que cuando se muere no solamente se le recuerda, hay gente que cuando se muere se le extraña por generaciones, por años, por lo que ellos eran, por lo que ellos hacían. Yo no sé qué quieres ser tú cuando te mueras. ¿Solamente alguien que te recuerden? ¿O quieres ser alguien a quien extrañen tus familiares, tus hijos,
tu familia, tu comunidad, tu ciudad, tu iglesia. Pablo, un gran hombre de Dios, el cristiano más grande de todos los tiempos que podemos haber conocido. Y déjeme decirle que no fue precisamente por su bello físico, no fue simplemente porque iba al gimnasio y se veía en muy buena forma, no fue solamente porque en efecto se dice que su físico era autodespreciable. Se piensa que su físico era algo así, se veía medio debilucho, así quizás medio narizón, no sé a quién se parecía, pero no era por su físico, no era por su oratoria, era porque era una carta de Cristo, reflejaba el carácter de Cristo. Había muerto para sí mismo y había dicho: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. La carta tiene que ser cortada. Diga conmigo: tengo que ser cortado. Híjole, a algunos les dio miedo decirlo. A mí también me da miedo, la verdad. Pero prefiero ser cortado, porque si no sigo creciendo yo, o sigo nada más yo en mi propio camino, y Dios nunca cumple sus propósitos. Y si yo voy manejando mi propio carro, a lo mejor lo choco, pero si Él es el piloto, yo voy a la segura. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces, diga conmigo: tenemos que ser cortados y procesados. Y en ese proceso hay que morir al yo. Cuando procesados quiere decir que hay cambios. Quiere decir, hermanos, que nos vemos diferentes. Quiere decir que en ese cambio esta cosa cambió. Este era un árbol, pero mire cómo se ve ahora. Entonces, cuando nosotros somos cartas de Cristo, somos procesados y vamos cambiando. El que era así, que bien violento, y que no es que se me ponga el gato enfrente. Oiga, de repente cambia. Es una persona noble, una persona paciente. La mujer que antes andaba con las uñas así, ¿verdad? A ver aquí, parecía ninja. Cambia. O sea, somos procesados. La gente que antes parecía un árbol así todo feo, así todo. Oiga, cambiamos, somos procesados y luego nos vemos más bonitos. Y aunque no estemos físicamente bonitos, gracia de Dios es lo que nos hace ver bellos. Los jóvenes cambiamos. Los jóvenes veníamos todos malosos, ¿verdad? Cuando llegamos al evangelio, y veníamos tremendo los jóvenes cuando llegamos. Pero somos procesados y de repente parecemos hijos de Dios. Ya no parecemos los diablitos. Somos procesados. Pero entonces morimos a nosotros. Morimos. Cuando pases por la humillación, cuando pases por el sufrimiento, en efecto, esta semana vamos a estar hablando de los beneficios de la humillación en las casas de paz. No te lo pierdas, porque sácale provecho a lo que estás pasando, hombre. Pero cuando somos golpeados por la humillación o el sufrimiento, deja que Dios te forme. Pablo, uno de los más grandes cristianos del mundo. Pero déjate, hablo de otra carta, un hermano que tú y yo ya no conocimos en vida, pero que vemos su historia. Carlos Spurgeon, al quien le llamaban el príncipe de los predicadores. Y te voy a decir, no era por su oratoria, sino porque fue un hombre que soportó las tormentas. Fue un hombre, hermanos, que cuando él empezó a hacer su ministerio, fue ridiculizado, criticado. Mire, cuando usted le toca su testimonio, ¿qué siente? Usted se enoja y quiere hablar con el pastor, y va con el ministro, y el ministro le dice: no, hable conmigo. No, yo quiero hablar con el pastor. Usted se enoja porque le tocaron su testimonio. Carlos Spurgeon, el príncipe de los predicadores, lo ridiculizaban, le hicieron caricaturas en los periódicos, le hacían caricaturas por su ministerio que hacía hacia la gente pobre. Fue sacado de la Asociación Bautista de London, y por una votación de 7 a favor y 100 en contra. ¿Te has sentido que has tenido gente en contra? Hombre, pero tuvo reumatismo, tuvo artritis, pero no dejó de ser una carta para el Señor. Tuvo que pelear contra la depresión y murió a los 56 años por su arduo trabajo para el Señor. Pero quiero decirte que fue una epístola, fue una carta viviente de nuestro Señor Jesucristo. Por ahí en su misma ciudad había otro templo, y le digo que le decían el príncipe de los predicadores, no por su oratoria, sino porque era una carta viviente de Cristo.
Había otro templo por ahí en donde predicaba un pastor de nombre Parks. Y cuando la gente iba al templo de Parks, la gente salía diciendo: ¡wow! ¡Qué gran predicador! Pero se cuenta que en esa misma ciudad, cuando la gente iba a la iglesia de Carlos Spurgeon, la gente salía diciendo: ¡wow! ¡Qué gran predicador! Se cuenta que salían diciendo: ¡wow! ¡Qué gran Dios el de ese predicador! Yo quiero que en esta iglesia se sepa no del gran predicador, sino se sepa del gran Dios de los predicadores que están aquí en esta iglesia. ¿Por qué? Porque entonces ese Dios es el que pone su impresión en nosotros, es el que forma nuestras vidas. Entonces yo no sé si me están entendiendo, mis hermanos, pero nuestra iglesia puede llegar a ser una carta viviente. Usted puede ser una carta de Cristo. Nuestra iglesia puede ser una carta viviente, no por nuestras palabras, sino por nuestras obras. No porque no tengamos problemas, sino porque hemos pagado el precio de las tormentas aún en medio de los problemas y dificultades. No porque hayamos tenido todas las facilidades, no, perfecto. Tenemos algunas desventajas con las cuales hemos comenzado. Estamos aquí en una especie de bodega donde a veces llega el calor, pero en el calor hemos sabido soportar. Estamos en una ciudad donde a veces es el ambiente es un poquito hostil, es un poquito difícil para nuestros jóvenes, para nuestras vidas, pero hemos podido soportar el ambiente espiritual, y no solamente soportarlo, sino que hemos decidido tomar nuestro lugar en Cristo Jesús, y no solamente estar a la defensiva de los ataques del enemigo en el espíritu, sino más bien hemos agarrado la palabra que dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra esa iglesia. Nos hemos quitado lo pasivo, y aunque tenemos problemas, hemos hecho nuestros problemas a un lado y hemos dicho: no importa tanto lo que yo esté pasando, sino que lo que importa es lo que Cristo está haciendo en mi vida. Tomo mis armas espirituales, y en lugar de estar corriendo del diablo, la Biblia dice que las puertas no prevalecerán contra su iglesia, y yo soy parte de su iglesia, y voy a dejar de estar corriendo a las puertas. Más bien voy a ir a abrirlas, voy a ir a patearlas, voy a ir a decirle: Satanás, abre esa puerta de mis finanzas, abre esa puerta de salvación de mis hijos, abre esa puerta que estaba cerrando, y en el nombre de Jesús vas y abres esa puerta. No es que no tenemos problemas, es que estamos nosotros, mis hermanos, hemos decidido pagar el precio de las tormentas. Hemos decidido ser cortados. ¿Qué es ser cortados? En pocas palabras, porque quiero terminar, es morir al yo, morir a mí mismo. Y eso no cualquiera lo quiere hacer. Por eso no se pierda la enseñanza de esta semana en las casas de paz. Enséñenla con unción, con vida, con espíritu, porque no nos gusta morir. Queremos vivir nosotros, y queremos vivir nosotros, y queremos vivir nosotros. Pero déjame decirte, mientras vivas tú, no puedes vivir. O vives tú, o vive Cristo. O vivo yo, o vive Cristo. No hay tal cosa como que entonces, bueno, pretender que, bueno, Cristo vive en mí, que soy una carta de Cristo, pero no. Hay que morir al yo, hay que morir al ego, hay que morir a la independencia de Dios y aprender a depender de Dios. Hay que aprender a morir al yo lo puedo todo y no necesito de nadie. No es cierto que lo puedes todo solo. No es cierto que no necesitas de nadie. Al menos la Biblia dice que somos el cuerpo de Cristo, que somos una familia en Cristo, que nos necesitamos los unos a los otros, que somos diferentes miembros del cuerpo. Y la Biblia dice sí que lo podemos todo, pero todo en Cristo que nos fortalece. Debemos de aprender a morir al yo, aprender a morir a mí. Ay, que yo soy, no sé, que yo no sé nada, sin Cristo no sé nada. Pero cuando estamos en Cristo y morimos, entonces Dios dice: mijo, déjame escribir, no con tinta. Voy a escribir en ti, no con tinta, sino con mi espíritu. Voy a sellar tu carta, tu vida va a ser, tiene el sello no sé de qué publicadora, pero tú y yo fuimos escritos y tenemos el sello del Espíritu Santo. Y nuestra publicadora es el Espíritu Santo. Tú y yo no tenemos una palabra
muerta, sino Juan 6:63 dice que Jesús dijo: mis palabras son espíritu y son vida. Una persona que sabe mucho y a veces hasta tienen esta palabra, pero no tienen espíritu, entonces no tienen vida, simplemente recitan la palabra. Hasta los políticos pueden recitar un versículo, pero la iglesia del Señor no está llamada a recitar la Biblia, está llamada a vivir la Biblia. Está llamada no a decir: ay, pues Jesús hacía milagros. Está llamada a decir: ¿dónde están los enfermos? Sana en el nombre de Cristo Jesús. A vivir la Biblia. ¿Dónde están los endemoniados? Salen los demonios en el nombre de Jesús. ¿Me está entendiendo lo que le estoy diciendo? Bueno, entonces yo quiero decirle: hay personas e iglesias que nunca llegarán a ser una carta, porque decidieron no soportar las tormentas. Hay iglesias que deciden no soportar las tormentas. En nuestro caso, vamos a soportar las tormentas, muchachos. Y aunque haya crisis económica ahorita, declaramos en el nombre de Jesús que termina y comienza la recuperación, y los hijos de Dios viven no bajo la economía del mundo, sino bajo la economía del reino. Y aunque en el mundo haya lo que haya, la Biblia dice que Jehová es nuestro pastor y que nada nos faltará. Y uno sabrá que se asustarán y ahorita no quieren ni construir. Pues nosotros vamos a demostrar que no es en nuestras propias fuerzas, porque si fuera por nuestras fuerzas, entonces no podríamos construir ese templo. Pero si es por su gracia, si es de milagro en milagro, va a llegar el otro año y van a decir: ¿cómo le hizo esa gente si había crisis económica? Y nosotros vamos a hacer una carta que dice: no fue nuestras propias fuerzas, fue de milagro en milagro de parte de Dios. Y porque le creímos, los que participamos fuimos prosperados, fuimos bendecidos, fuimos parte de lo que Dios hizo en esta tierra. Hay personas, iglesias y personas que nunca van a llegar a hacer una carta, porque no quieren soportar las tormentas. No quieren soportar las críticas. ¿Te han criticado? That's okay. Don't worry. Usted que me ve por televisión ha estado por algunos problemas difíciles. Le han difamado, le han traicionado en los negocios. No eche para atrás. Soporte la tormenta que Dios le está formando, porque está formando en ti una carta. Estás pasando por problemas en la familia. Bueno, Dios te está formando para que después tú seas una carta y que diga: mira, esto fue lo que Dios hizo en esa familia, y tú puedas ayudar a otros. Pero no corras. ¿Estás pasando persecución? No le corras al diablo, mejor voltéate y dile: mira, Satanás, ya me enfadé de estar corriendo. Ya estuvo. Es más, voy a seguir corriendo, Satanás, pero en lugar de andar corriendo porque me vienes persiguiendo, agárrate. Porque ahora yo sé lo que soy en Cristo Jesús, y voy a correr, pero voy a correr a corretearte, a sacarte de mis contornos, a sacarte de mi casa, a sacarte de mi trabajo, a sacarte de mi vida espiritual, a sacarte de mis hijos. Corran, porque ahora sí viene la carta de Cristo. ¿Qué sé yo, mis hermanos? Pero dice 2 Corintios 3:3, póngamelo por favor por último. Dice, es evidente que ustedes son una carta ¿de quién? ¿De quién es carta usted? Y la que tienes al lado: somos carta de Cristo. You show that you are a letter from Christ. Somos carta de Cristo. Mi pregunta es, muchachos, ¿qué es lo que están leyendo en nosotros? Si somos una carta, ¿qué la gente está leyendo en mí? ¿Qué la gente está leyendo en usted? Si usted es una carta de Cristo, ¿qué lee su familia? Mis hijos vienen y me cuentan lo que leen en usted. ¿Qué leen ellos? ¿Qué lee tu esposa en ti? Si eres una carta de Cristo, ¿qué piensan que es Cristo? ¿Qué leen tus compañeros en el trabajo? ¿Qué leen tus compañeros aquí en la iglesia? En tu carta, cuando te ven, dicen: oh, esa carta es una carta de intercesión. Wow, el poder de la intercesión lo miro ahí.
o ven que eres una carta de lectura de la palabra, o cuando te ven dicen, yo sé lo que es ser generoso, veo en esa persona un hombre generoso que aporta, que da. Veo en ese hombre un milagro porque estaba enfermo y ahora yo lo veo sano. ¿Qué mira la gente en ti? ¿Paciencia o coraje? ¿Amor o perdón? ¿Qué lee la gente en ti? La epístola tiene un precio y estamos en proceso. La carta tiene un precio, pero somos carta de Cristo. Yo prefiero ser carta de Cristo. Déjenme lo digo así. Todos vamos a ser carta de alguien. Algunos no llegarán a ser carta porque pues prefirieron hacer trucos para que se quedara enanito y de adorno el árbol. Está bien. Pero la mayoría vamos a hacer cartas. Y usted puede ser carta del diablo. Puede mostrar cómo es el diablo, puede mostrar cómo es el mal, puede mostrar cómo es el narcotráfico, puede mostrar cómo es el divorcio, puede mostrar cómo es todo eso, o puede ser carta de Cristo. Yo prefiero ser carta de Cristo. No es que somos perfectos, estamos en proceso, pero soportando el proceso. Y si Dios, como no agarró ese árbol, lo agarraron en la factoría y lo volvieron una carta, si Dios nos agarra a usted y a mí y nos empieza a procesar, cuando nos procese no se salga de la procesadora, no se vaya de la iglesia, no se vaya, ay, ya mejor me voy porque duele, ay, ay. No se vaya, sepa que Dios lo está formando con su palabra, porque va a sacar de usted una preciosa carta que testifique de la formación de Cristo, de los milagros, de la provisión, de la sanidad, de la restauración de hogares, de la provisión financiera, de los milagros financieros. Va a ser una carta. Póngase sobre sus pies sin hacer mucho ruido para yo terminar este mensaje de esta manera. Si usted está siendo difamado, criticado, pasando por humillaciones, etcétera, por favor no se salga de la tormenta. Soporte la tormenta, manéjela en Cristo Jesús y deje que Dios forme en usted lo que necesita formar. Amén. Dele un aplauso al Señor esta tarde. Gracias, Señor, gracias. Pero yo creo que ya ministré al principio. Y Dios habló ahí lo que tenía que hablar y eso es lo que tenía que hacer. Pero si todavía hay personas que ahora entendiendo esto dice, wow, pastor, sabe, lo que yo entiendo es que necesito a Cristo en mi corazón. Es que el versículo dice que somos carta de Cristo. Para ser carta de Cristo lo que se ocupa es tener a Jesús en el corazón. Las tormentas y Betito, sígame ayudando, please. Las tormentas y los sufrimientos no se van a pasar en nuestras propias fuerzas. Se van a tener que pasar. No, está bien si me ayuda ella. Nada más que alguien se quede, ¿verdad? Se había quedado silencio. Entonces pueden empezar con esa música que ustedes tenían, que estábamos cantando. Pero el sufrimiento y los problemas no los va a pasar solo. Necesita a Cristo. En resumidas cuentas, ¿para qué le doy vueltas? ¿Cuántos ya tienen a Cristo en su corazón? ¿Ya? Ok, entonces hay personas que lo necesitan este día. Ayúdenme a orar. Let's pray all together. Y si hay alguien que nunca ha hecho esta oración, que lo está haciendo por primera vez, yo voy a orar por usted. Pero todo el mundo vamos a orar en este día. Si usted en televisión también nunca está viendo este programa y nunca ha hecho esta oración, hágala. Por favor, todo el mundo diga conmigo: Señor Jesús, reconozco que he pecado, y que tú moriste por mí. Hoy me arrepiento y te pido perdón. Y te entrego mi corazón para que seas mi Señor y mi Salvador personal. Amén. Si usted hizo esa oración por primera vez, yo quiero orar por usted. Si usted hizo esa oración por primera vez, quiero también regalarle una Biblia, mandársela entre semana, una Biblia para usted. Si usted hizo esa oración por primera vez, a la cuenta de 3 me levanta su mano. If you prayed that prayer for the first time, I want to pray for you and I want to give you a Bible. So a la cuenta de 3, por favor, me levanta su mano. 1, 2, 3. ¿Quién hizo esa oración por primera vez? Te bendigo, Dios te bendiga, felicidades. ¿Quién más hizo esa oración por primera vez? Déjeme ver su mano. Allá veo otra mano, felicidades. ¿Alguien más que ha hecho esa oración por primera vez? Te felicito. ¿Alguien más que ha hecho esa oración por primera vez? Vamos a hacer algo, déjenme orar por ustedes. Si veniste con alguien, dile: acompáñame para que oren por mí. Y que te acompañe alguien. Déjame orar por ti mientras cantamos, Betito. La iglesia terminamos cantando. Señor, estas personas
Bendigo cada uno.